Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy lunes 25 de septiembre, aquí en Política con Carreño. Hoy tenemos al presidente Boric y al expresidente Sebastián Piñera. Vamos a conversar acerca de ellos, de sus declaraciones, y enfrentarlos. ¿Y qué representan en realidad para Chile? ¿Qué representó Piñera para Chile en su segundo mandato, ¿no? Ese mandato que casi no termina por causa como él llama muy bien, un golpe de Estado no tradicional. Yo comparto las palabras de Piñera en ese sentido. Pero también hablaremos de Boric, vamos a continuar con él respecto de sus declaraciones sobre los derechos humanos, pero ahora ya no en las Naciones Unidas, aunque le vamos a recordar ciertas cosas al presidente, sino sus declaraciones en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, donde se destapó, se levantó, ¿no? Una placa conmemorativa de Salvador Allende, que en realidad no me importa mucho eso, no me interesa mucho, me interesa lo que Boric dijo ahí. Entonces, vamos a ver lo que a mi juicio en realidad representa uno y otro. Sobre Sebastián Piñera, les cuento que ayer apareció mi columna en el medio uruguayo Agesor, que se llama precisamente Golpe de Estado no tradicional. Y esa misma columna apareció ayer domingo. La primera apareció el sábado en Agesor y ayer domingo apareció en Cultivarte, la misma columna Golpe de Estado no tradicional. Yo a veces me confundo porque como grabo el programa el día anterior, claro, pero la columna de Agesor apareció el día sábado y la columna de Cultivarte apareció ayer domingo. Pero es la misma, así que si ustedes quieren acompañarme ahí, golpe de Estado no tradicional, que fueron las palabras que usó Sebastián Piñera en su entrevista a Radio Mitre de Buenos Aires, ¿no? De Argentina. Y vamos a comentar un poco esa columna, lo que yo escribí en ella, ¿no? Sintetizándola, obviamente. Partiendo con que concuerdo con Piñera, sí, tiene razón cuando dice lo que dijo, que se trató de un golpe de Estado no tradicional. A mí me parece que es el reconocimiento, es un reconocimiento tardío, ¿no? De un hecho que tuvo a Chile al borde, sin duda, al borde de un golpe de Estado. Ahora, no sé si no tradicional o tradicional, da lo mismo a esta altura después de 4 años, da exactamente igual como haya sido la intentona de golpe de Estado. Pero sí, preparado con mucha anticipación por quienes organizaron y avalaron, evidentemente, el movimiento delincuencial llamado octubrismo. De eso, en realidad, ponerse una venda en los ojos es no utilizar
los hechos, la evidencia, el sentido común de observar la destrucción del país durante meses consecutivos, día tras día. Entonces, un golpe de Estado, a mi juicio, preparado con bastante anticipación, por quienes, verdad, organizaron este movimiento. Y en octubre, como ustedes saben, del año 2019, el llamado octubrismo, fue un movimiento insurrecto. Ninguna duda a mí personalmente me cabe, yo creo que a la inmensa mayoría de los chilenos. Un movimiento insurrecto que estuvo a metros de la moneda. Si estos personajes se hubiesen atrevido o hubiesen sabido que la moneda no estaba tan protegida, la hubiesen invadido y Piñera terminaba su mandato ahí. Y hoy no sé lo que tendríamos, no sé. De verdad, pero bueno, eso felizmente no pasó. Piñera terminó su mandato, en fin, como ustedes saben. Entonces, estuvo a metros de la moneda este movimiento insurrecto llamado octubrismo. Y la finalidad, sin duda, como dijo el expresidente, era debilitar las bases, leo textual sus palabras a Radio Mitre, las bases mismas de la democracia, y usaron brutalmente la violencia. Estaban dispuestos a destruirlo y quemarlo todo, iglesias, colegios, hospitales, monumentos, lo que se cruzara. Son las palabras de Piñera. Yo agregaría que no estaban dispuestos, lo hicieron. De hecho lo hicieron, destruyeron el país completamente, unos vándalos. Ahora, con todo, lo que Piñera diga hoy, 4 años después, no tiene a mi juicio nada más, no sé ustedes, pero a mi juicio no tiene nada más que el valor de la confirmación de un hecho histórico. Ese es un hecho histórico. La historia lo juzgará a su debido tiempo, con la perspectiva que ofrece la historia para evaluar este tipo de acontecimientos. Como la perspectiva, ¿no es cierto?, del gobierno de Salvador Allende. Hoy podemos evaluarlo con mayor tranquilidad y a la luz de 50 años después. Entonces, pero bien, sin duda, hay una constatación de un hecho, y en eso yo comparto con Allende, cuando afirma que los defensores de la democracia, dice él, hemos estado poco activos. Yo creo que han estado bien poco activos. Él estuvo, y eso es digamos, el delito mayor de Piñera, su falta más grave. Él estuvo poco activo en los momentos en que Chile más lo necesitó. Chile necesitaba el 19 de octubre, del 20, 21 y los días posteriores, cuando se agudizaron estas manifestaciones violentistas, masacradoras, destructoras de estos personajes, de estos delincuentes de la primera línea y otros. Bueno, Chile necesitaba un presidente firme, con los pantalones bien puestos, y lo necesitaba. Pero Piñera no tuvo el coraje, no. Y yo creo que esa es la falta. Esa es la falta. En esta columna veremos a Boric y a Piñera, la parte y la contraparte. La hipocresía de uno y la cobardía del otro. Eso es lo que estos presidentes nos van a legar, a dejar como herencia, en definitiva. Piñera, a mi juicio, pecó de eso y la historia lo va a juzgar.
como de hecho se le juzga ya. Estuvo poco activo, claro, en los momentos en que Chile lo necesitaba, porque no tuvo la valentía, como dije, de enfrentar el golpe de Estado no tradicional y que estuvo a punto, ¿verdad?, de terminar con su gobierno y con la democracia chilena, lograda, una democracia lograda, alcanzada después de largos, torturantes años, ya lo sabemos, años de espera, ¿no? Y casi la perdemos de nuevo a manos de esta gente, sin duda. Sebastián Piñera es cómplice pasivo de todo esto. Esa es mi opinión. Esa es la contraparte de Boric, ¿no? Es cómplice pasivo de ese movimiento insurrecto liderado por los delincuentes de la primera línea, que tuvo asusadores, sin duda, que tuvo gente que los aplaudió, asusadores que hoy ocupan cargos relevantes en el gobierno de Gabriel Boric, comenzando por el propio Gabriel Boric. El actual presidente es uno de los grandes artífices de este movimiento octubrista cuando era diputado y anteriormente cuando era un dirigente estudiantil. Pero no nos vayamos tan atrás. Él y otros que están ahí en el gobierno son grandes responsables de esto, de este movimiento octubrista que destruyó todo, sin duda. Entonces, claro, dice Piñera, el fuego fue un gran aliado de estos terroristas, sin duda, terroristas. Anarquistas que quisieron destruir nuestro país. Afortunadamente, dice Piñera, Chile resistió. Claro, afortunadamente Chile resistió. Sin duda. Resistió, resiste e infringió la mayor derrota electoral a la ultraizquierda que recuerde su historia. El rechazo, ¿verdad?, a la propuesta constitucional en septiembre pasado, el 4 de septiembre pasado, de 2002, claro, que terminaría con la institucionalidad democrática del país. Sí, Chile resistió. Fue una gran prueba, una demostración ardorosa del país, que no quería a estos delincuentes, no quería esta constitución que iría a terminar con la institucionalidad como la conocemos. Iría a terminar con el sentido democrático del país, el sentido republicano. Rechazamos eso. Y también en mayo de este año, de nuevo la ultraizquierda sufrió una derrota espantosa a manos de quienes amamos y queremos la democracia. Claro, una derrota de proporciones, otra vez. Y a través de la elección de los consejeros constitucionales, ¿no? Sin duda, aplastante. Fíjense que los partidos de oficialistas, Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunistas obtuvieron 11 votos. O sea, el oficialismo 11 votos, al lado de los 30 y... ¿Cuánto? A ver, son 50 votos, no sé, 37, 38 votos de la oposición. Tal vez un poco más, 17 votos obtuvo el oficialismo, claro, sumando a los comunistas. Y 33 o 35 por ahí la oposición. Así que fue una derrota espantosa. Sí, Chile ha resistido, resiste a este asedio constante del Frente Amplio, del Partido Comunista. Claro, Chile resistió y resiste la mediocridad de un gobierno que sin duda es el peor de la historia de Chile.
Yo creo que el gobierno de Boris es el peor gobierno que yo recuerde, por lo menos. Yo creo que peor que el de Allende. No sé. Pero Piñera no resistió. Ese es el anverso de la moneda, ¿no? Piñera no resistió. ¿Por qué? Porque se entregó a las fauces, como yo llamo en mi columna, ¿no? Eh, a las fauces de un movimiento criminal, temeroso del juicio de la historia. Piñera le tuvo miedo a la historia, de haber actuado con la mano dura que necesitaba el 19 de octubre, el 20 de octubre, el 21 de octubre de 2019 y terminar con estos delincuentes criminales. Pero no se atrevió. Y prefirió llegar entonces a espurios acuerdos a espaldas de nosotros, de la ciudadanía. ¿No es cierto? Que ultrajaron la propia constitución política de Chile, que lo consagró a él como presidente. Porque esos acuerdos significaron modificar la constitución para que tuviésemos un llamado, ¿verdad?, a plebiscito del primer Consejo Constitucional, de la primera convención, como se llamó, constitucional, que fue la rechazada el 4 de septiembre pasado, del año 2022, sí. Y claro, entonces llegó a ese acuerdo, un acuerdo espurio, sin duda. Y por esto, por eso, estas, sus palabras, después de 4 años del inicio de la destrucción de Chile, amigos, resultan nada más que una lamentable anécdota política. Sin duda. Dice Piñera que esa violencia, sin duda, le causó, dice él, un daño gigantesco a nuestra sociedad. Y desgraciadamente hubo algunos sectores de nuestro país que la toleraron, la ampararon, la protegieron, la motivaron, y eso no hay que permitirlo nunca. Sí, él nos dice cuáles son los sectores: el Partido Comunista, el presidente de la República actual, el Frente Amplio. Como yo no soy Piñera y no tengo ningún contubernio político con nadie, yo lo digo, son ellos. Pero Piñera, bueno, firmó esos acuerdos con ellos. Y sigue, además, firmando espurios acuerdos con la moneda, como el reciente acuerdo para las conmemoraciones del 11 de septiembre, ¿no? Y del que Boric se vanaglorió, como digo yo en mi columna ya en las Naciones Unidas, diciendo que todos los presidentes de la República habían firmado ese acuerdo por el reencuentro, qué sé yo. La verdad es que Piñera fue en una actitud bastante tonta, torpe, puesto que la oposición Chile Vamos ni siquiera se apareció. No le hice el juego a Boric. En fin, allá le habló Boric, como ustedes saben, a una sala vacía, a hablar sobre estos temas de derechos humanos, que ya vamos a conversar sobre eso. Pero bueno, a pesar de las denuncias que hace Piñera, que hizo Piñera en Radio Mitre, ¿no?, que son legítimas, son denuncias legítimas, pero ahora resultan, y por lo mismo, por estos acuerdos que él firma a cada rato con el oficialismo, resultan también incomprensibles, también hipócritas. ¿Para qué firmar acuerdos con Boris para conmemorar el 11 de septiembre? ¿Conmemorar qué? Si su propia coalición no fue, pero él va. Entonces él dice, nos está conduciendo, a propósito de las palabras con las cuales critica a Boris, ¿no? No está conduciendo al país por el camino adecuado, dice, porque tenemos grandes problemas de estancamiento económico, inseguridad, falta de confianza y acuerdos básicos. Todo lo que él dice es cierto. Pero si es cierto,
¿Por qué firmó estos acuerdos? ¿Por qué entregó al país hace 4 años? Entonces, claro, si Sebastián Piñera estuvo a un paso de no terminar su mandato presidencial mediante un golpe de Estado no tradicional, su postura, que es bastante cobarde, como yo dije, no tuvo el coraje de enfrentar ese movimiento, su postura impropia de un demócrata dejó al país en manos de incapaces, de arrogantes y corruptos. Arrogantes y corruptos. Entonces, las palabras de Piñera para Radio Mitre, que sí son legítimas, sí son verdaderas, sí Chile estuvo a punto de un golpe de Estado, no sé si tradicional o no tradicional, pero de nada sirven hoy, a no ser como una anécdota histórica. Así que Piñera sí tiene una gran culpa de lo que vive Chile hoy, porque él con estos acuerdos modificó, ¿verdad? Se modificó la Constitución, se llamó a un plebiscito, se perdieron las elecciones, tenemos a Boris en el poder. Todo esto gracias a que Piñera quiso salvar su nombre, su pellejo, y ser cobarde a la hora en que tendría que haber sido valiente. Así que la historia lo va a juzgar a él en ese sentido. Y yo creo que, bueno, eso es sin duda. Vayamos ahora a Piñera, a Boric. ¿Qué nos dice Boric? Boric, bueno, le respondió algunas palabras a Piñera, ¿no? Dijo que en fin, no había que confundir esto de un golpe de Estado con la molestia de la gente, con un movimiento social que provocado por la molestia de la gente, de las personas, pero una manifestación social con estos disturbios, pero si es lo mismo, pues, ¿qué respuesta es esa? Ninguna. Ninguna, porque él estuvo detrás también de este movimiento social. Puras mentiras, amigo. Puras mentiras. Pero en fin, Boric declaró en la OEA, no en las Naciones Unidas, las Naciones Unidas es otro cuento, ya lo hemos comentado. Ahí manipuló los derechos humanos a su antojo, pero aquí también hizo un anticipo. Declaró en la OEA lo siguiente. Dijo, tenemos que alzar la voz cuando vemos que son vulnerados. Se refiere a los derechos humanos, ¿no? No venimos a pontificar. Qué palabra, ¿no? Pero el valor universal de los derechos, fíjense, el valor universal de los derechos humanos no es negociable, dijo Boris ahí, a propósito de una placa conmemorativa, ¿no? A Salvador Allende y luego un homenaje a Orlando Letelier también, que fue asesinado allá, ¿no? Nos duele, dijo Nicaragua, esto de verdad es una frase para enmarcarla como símbolo de la hipocresía. Por decir algo pequeño, ¿no? Nos duele Nicaragua como a ustedes en el pasado les dolió Chile. Se dirige a los chilenos, ¿no? Me imagino, a la OEA, que les dolió Chile, lo que nos pasaba a nosotros acá en el pasado, ¿no? Con la dictadura, en fin. Ese es el discurso, como dije, de la sesión del Congreso Permanente de la OEA ya en Washington ahora. Ahora, ¿qué podemos decir de las palabras de Boric, amigo, de estas palabras? Primero, la doble moral de Gabriel Boric.
resulta una vergüenza, vergonzosa, vergonzosa a la hora de hablar, de referirse a los derechos humanos. Porque no es posible que frente al mismo hecho, violación de estos derechos, ese es el hecho, bajo las mismas circunstancias ideológicas destructivas de la vida humana, tenga miradas tan contradictorias. Contradicción que lo lleva a la hipocresía, pero mayúscula, porque condena unas y calla otras. Fíjense que dice a Boric, le duele en Nicaragua, pero yo le quiero decir al presidente que personalmente me duele en Nicaragua, como le duele a todos los demócratas auténticos, como le duele a todas las personas que sí condenamos el atropello a los derechos humanos, no importa dónde estos atropellos ocurran. No podemos apoyar la vulneración de los derechos humanos que son atentatorios contra la vida de la persona, contra la dignidad de la persona. Pero la diferencia con Boric es que no tenemos miradas distintas los demócratas auténticos. Condenamos el atropello a los derechos humanos en Chile con Pinochet y los condenamos en Nicaragua con Ortega y Murillo, el matrimonio maldito, ¿no? Claro. Entonces, si a él le duele los derechos humanos en Nicaragua, a nosotros los demócratas nos duele el atropello y el ultraje de los derechos humanos en Cuba y en Venezuela. Y esa es la diferencia con el señor Boric. ¿O es que yo hago esta pregunta al presidente Boric y a todos los que comulgan con él, ¿no? Y a todos los que piensan como él, a los comunistas que lo dominan, a los frente amplistas, a los sesgados, a los fanáticos, a los tontos? Yo les pregunto, ¿los derechos humanos de los nicaragüenses son más derechos humanos que los de los cubanos o de los venezolanos? Porque si al presidente le duelen los derechos humanos del pueblo nicaragüense y nos duele, pero no dice nada si le duele acerca del dolor de los derechos humanos en Venezuela, del atropello de estos derechos humanos en Venezuela o en Cuba. Entonces, sería bueno, no sé, esto para ver si el señor Boric, esa postura falsa, hipócrita, sería bueno, uno, que supiese que la dictadura de Cuba tiene 63 años, que no hay oposición, no hay diario, ya lo dije en mi programa del viernes. Yo estuve en Cuba, amigos, 2 semanas, lo suficiente para entender la realidad del pueblo cubano. Entonces, por favor, señor Boric, entonces, claro, es una actitud, ¿verdad?, falsa, pues, hipócrita, porque en Cuba se vulneran los derechos humanos igual que en Venezuela, y de Venezuela no dice nada, ninguna cosa, ni de Cuba tampoco. Al contrario, habla del bloqueo, por lo menos de eso habló en las Naciones Unidas. Aquí en la OEA no mencionó, solo habló de Nicaragua.
Y bueno, yo voy a recordar al señor Boric dos textos de las Naciones Unidas sobre investigaciones a propósito del ultraje a los derechos humanos en Venezuela. De Cuba dejémoslo de lado, ya 63 años de dictadura. Así que, bueno, dice uno de los textos de las Naciones Unidas: los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan orquestado desde los niveles más altos del gobierno para reprimir la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad. Señor Boris, por si no lo sabía, es un texto de las Naciones Unidas, el mismo lugar de donde usted le habló a una asamblea vacía, eran puras sillas las que había, es solo ver las fotos y las imágenes. Pero desde ese lugar donde usted hizo una apología de los derechos humanos, llamando, no sé, al mundo a respetarlos, ese mismo centro, esas mismas Naciones Unidas, tienen este discurso respecto de Venezuela. Pero como si no bastase, le leo otro de la señora Marta Baliñas, que fue presidente, ¿no?, de la comisión, de la misión de investigación de derechos humanos en Venezuela. Y fíjense ustedes, amigos, lo que dice esta señora Baliñas. Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Y esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Esta práctica, dice la señora Baliñas, Marta Baliñas, deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley. Aquí no son palabras mías, son palabras de una persona que preside una comisión de investigación de derechos humanos en Venezuela, señor Boric. Pero usted no dice nada, pero sí, sin embargo, le duele Nicaragua. Claro, seguramente el pueblo venezolano, los torturados, los muertos, los exiliados, 7 millones en Venezuela, los encarcelados, igual que en Cuba, parece que esos valen menos, pues. Valen menos. Parece que los derechos humanos de Venezuela y de Cuba no valen mucho, valen menos. Los de Nicaragua sí, porque esos son los que a usted le duele, pues. Bueno, aquí está claro, amigo, usted que me escucha, está claro y puede sacar sus propias conclusiones. Gabriel Boric es como mínimo, y por decir algo bien barato, un hipócrita. Disculpen, pero es que no sé cómo evaluar esto del presidente. Que cree que andar por el mundo pontificando su conciencia, como yo digo, democrática, defensora de los derechos humanos donde quiera que ellos sean vulnerados, es una actitud que lo yergue como un gran líder. Nada. Es que manera de pontificar su propia conciencia hablando esto, pero no es nada más que una hipocresía. Pero la evidencia, como yo digo, la evidencia no solo lo despoja de su hipocresía y desnuda la vergonzosa manipulación que hace de ellos, sino que además demuestra su total sometimiento al Partido Comunista Chileno, que, como dije el viernes, se recordará que públicamente
lo interpeló para preguntarle si invitaría a Cuba y a Venezuela, a sus respectivos presidentes. No, claro, a los actos conmemorativos del 11 de septiembre. Entonces el Partido Comunista lo humilla, amigos, lo humilla y lo desprecia. Lo humilla y lo desprecia. Pero bueno, cada país, tal vez no concuerden conmigo en esto, pero cada país tiene lo que se merece. Y Chile tiene lo que se merece. Sin duda. Chile se merece lo que tiene. Se votó por él. Hoy no sé si la gente está arrepentida. Yo conozco a muchos arrepentidos. Pero eso es lo que hoy vivimos. Entonces, claro, amigos, en esta columna de hoy, en este nuestro programa de hoy, aquí en Política con Carreño, yo quería hacer este contraste entre Boric, que son sus palabras recientes, y Piñera, que también son sus palabras recientes, y confrontarlos, y ver el verso y el anverso de una moneda llamada Chile. Confrontar la hipocresía de uno con lo que yo llamo la cobardía del otro. Y eso es lo que hemos tenido y eso es lo que tenemos. La cobardía de uno nos heredó la hipocresía del otro. Así que, bueno, amigos, con esto terminamos nuestro programa de hoy, lunes 25 de septiembre, aquí en Política con Carreño. Como siempre, muy agradecido de su atención y espero que tengan una muy buena semana. Chao amigos, hasta mañana.